Bendiciones para todos en este nuevo tiempo. Los saludamos y queremos compartir con ustedes esta nueva enseñanza, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para este tiempo a través de este canal YouTube. Bendecir a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que nos siguen a través de este medio, que siguen la palabra a través de este medio. Bueno, los comentarios, muchas veces comentarios positivos, otros comentarios ofensivos y otros comentarios realmente personales. Sin embargo, le damos gracias a Dios por su fidelidad, por su amor. Nuestra intención no es debatir una doctrina, nuestra intención no es enfocarnos en quién tiene o no la razón. Esa no es nuestra guerra, no es nuestra pelea, sino que nuestro único objetivo al transmitir una palabra por este medio, por nuestros canales de Facebook o por las redes de Instagram, así como la palabra que tenemos allí en la iglesia, es simplemente establecer lo que Dios pone en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Y nuestro objetivo es simplemente bendecir a aquellos hombres y mujeres que reciban la palabra, la enseñanza y puedan ser bendecidos. No estamos aquí y no estamos compartiendo enseñanzas para debatir, para hacernos enemigos, para estar en contra de una persona. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, amén. Así que no estamos enfocados, no es nuestra guerra. Por eso nunca encontrarán una respuesta a los comentarios que hacen realmente. Nuestro enfoque es transmitir la palabra y Dios sabrá en qué corazón cae esa palabra y Dios conoce qué tipos de corazón son los que recepcionan la palabra y al final de cuentas pues la palabra que cae en buena tierra será la que da fruto, amén. La mente de Cristo, este nuevo tiempo vamos a estar ministrando la mente de Cristo. Esta es nuestra primera transmisión y vamos a estar haciendo lo posible porque diariamente podamos compartir una enseñanza. Yo quiero orar, quiero poner este tiempo en las manos de Dios, entregarle al Espíritu Santo este tiempo y quiero pedirle al Espíritu Santo que a través de esta enseñanza la esencia de Cristo, la esencia de Jesús se forme integralmente en cada vida, en cada persona. Padre, gracias por este tiempo. Abba, Padre, te damos gracias porque en ti todas las cosas son perfectas y en ti todas las cosas son posibles. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Gracias por tu palabra, porque escrito está que al conocer tu palabra, que es verdad, seremos verdaderamente libres. Oro para que a través de tu Espíritu Santo, Dios, te glorifiques en cada mente, en cada corazón. Que a partir de esta palabra, en el nombre de Jesús, la mente de tu Hijo Jesús se establezca en cada vida, en cada persona, en tu pueblo, en cada creyente. Como está escrito, la obra que comenzó Jesucristo la perfeccione hasta su venida, Señor, declaramos que la obra será perfecta. Que todo lo que iniciamos ahora, Dios mío, traerá cambios, traerá transformación, traerá bendición a cada corazón, a cada vida. Y que a partir de este momento, Señor, tú tomas el control, tú direccionas esta palabra. Yo daré palabras, pero tú enseñarás. Porque tú eres el que enseña, Espíritu Santo, el que redarguye. Tú eres el que coloca el querer como el hacer en los corazones por tu buena voluntad. Bendiciendo toda persona que vea esta palabra, toda familia, toda casa, donde quiera que esta palabra sea recibida, Señor, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento se establezca. Amén. La mente de Cristo, amén. Voy a tomar como base 2 Corintios capítulo 2, verso 16, desde donde vamos a empezar a desarrollar este maravilloso tema, este maravilloso mensaje. 2 Corintios 2:16 dice, pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Son dos preguntas importantes que vamos a ir desarrollando mucho más adelante. Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto lo habla el apóstol Pablo para la iglesia. Pablo no está diciendo, yo tengo la mente de Cristo. Pablo está diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. No está diciendo tampoco el apóstol Pablo, nosotros tendremos a manera futura la mente de Cristo,
sino que Él está afirmando en el presente que ya tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, y desafortunadamente, muchos dentro del pueblo de Dios desconocen lo que es tener la mente de Cristo. Otras personas no creen que sea posible adquirir la mente de Cristo. Y pues muchos otros no saben cómo desarrollar esa mente que ya tenemos de Cristo. El objetivo principal de esta enseñanza va a ser, a partir de hoy, que uno a uno vayamos adquiriendo o vayan adquiriendo aquella mente de Cristo que según Corintios ya fue establecida. Quiero comenzar también hablando en Efesios capítulo 1, verso 4, otra cita bíblica importante para dar la introducción. Efesios capítulo 1, verso 4, el apóstol Pablo revela lo siguiente, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Una de las características principales de la mente de Cristo es la santidad. Una de las características principales de la mente de Cristo es la santidad. Significa entonces que la santidad es una de las características principales de lo que es tener la mente de Jesús. Con el tiempo vamos a estar desarrollando las características de tener la mente de Cristo. Pero es importante entender que Dios habita, la Biblia dice que Dios habita en medio de la santidad. Para poder partir, para entender a Dios, la introducción a Dios, para poder entender los pensamientos de Dios, para poder entender a Jesús, al Espíritu Santo, necesariamente debemos entender santidad. Necesariamente debemos aplicar santidad. La santidad no es algo como una doctrina, como una enseñanza. La santidad no es algo como algo para aprender, no es algo para debatir. La santidad es un ambiente. La santidad es una esencia y es la esencia de Dios mismo. Dios es santo. Y la palabra de Dios nos exhorta y dice, sed santos como yo, dice Dios, soy santo. Entonces, la santidad no es algo que debamos buscar, la santidad es algo que debemos tener y que debemos manifestar. Y es la característica principal de la mente de Cristo. Una persona que diga que posee la mente de Cristo necesariamente es una persona que viva en santidad. Fuera de la santidad es imposible hablar tan siquiera de la mente de Cristo. O una persona, un creyente que desee acceder a la mente de Cristo, necesariamente necesita acceder con santidad, en santidad, para santidad. El libro de Hebreos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Así que la santidad, dice aquí, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. No es posible estar delante de Dios fuera de la santidad. Amén. Ahora, cuando el apóstol Pablo está diciendo, según nos escogió en él, está hablando del origen. Según nos escogió en él, Pablo revela en esa frase, según nos escogió en él, está haciendo referencia del lugar donde nosotros espiritualmente habitábamos. La creación de Dios salió de Dios mismo. Cuando tú lees el libro de Juan, capítulo 1, te vas a dar cuenta que todo fue creado por medio de la palabra de Dios, que es Jesús. Todo fue hecho por medio de Él, de Jesús, y para Él. Y todo lo que existe, existe por causa de que Él existía. Ahora, todas las cosas que Dios creó, Génesis capítulo 1, todo el capítulo 1, podemos darnos cuenta que todo lo que Dios creó existía dentro de Dios, simplemente no se había manifestado. El apóstol Pablo está llevándonos al origen de la humanidad, al origen de todas las cosas. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4, y es importante resaltar esto y empezar a meterlo en la mente y en el corazón, que nosotros fuimos escogidos no por Él. Notemos las palabras del apóstol Pablo, según nos escogió en Él, no por Él. No fuimos escogidos por Él. Algo así como que Dios está observando y toma algo para escogernos. No nos escogió Dios, fuimos escogidos en Él. Y es diferente cuando usamos el término por Él o el término en Él. Son dos cosas completamente diferentes. Yo voy a poner un breve ejemplo. Yo tengo aquí dos copas
Estas dos copas, bueno, que son las copas de nuestro matrimonio con mi esposa, estas dos copas, yo puedo decir que yo voy a escoger una copa de la mesa. Entonces, yo escojo una copa de la mesa. Entonces, yo sustraigo de la mesa una de las dos copas, la que yo quiera. Entonces, yo extraigo esta mesa y esta copa, y esta copa fue extraída de la mesa. ¿Comprenden? Esta copa fue extraída de la misma mesa, del material de la mesa. Pero eso no dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que fuimos escogidos en él. Otra cosa diferente, discúlpeme en el ejemplo, tal vez no es el mejor, pero discúlpeme en dar este ejemplo. Es como si yo tuviese esta copa dentro de mí mismo, dentro de mí. No la tomo de ningún lado, sino dentro de mí. Y yo desde dentro de mí tomo la copa y la saco, la manifiesto. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando dice, según nos escogió en él. No nos escogió por él, no fuimos escogidos por él, no fuimos escogidos de la creación. Amado, tú no fuiste escogido de la creación, tú no fuiste tomado de la creación, tú no fuiste existente de la creación, tú fuiste hecho en él, en él. Por eso es que el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que en él vivimos, nos movemos y somos en él, no por él, en él mismo. Ahora bien, según nos escogió en él, la humanidad fue tomada de él mismo desde antes de la fundación del mundo. La segunda parte a mencionar importante en este contexto es que el apóstol Pablo está marcando un origen de donde venimos de él. No venimos de fuera de Dios, venimos de él, porque en él, en Dios fuimos escogidos. Amén. Por eso es que somos santos y por eso es que la santidad nos demanda, por eso es que la santidad nos llama, la santidad nos busca. Por eso es que la santidad, déjeme decirlo de la siguiente manera, no podemos vivir sin santidad. La iglesia no puede vivir sin santidad. Es una persona que pretenda vivir sin santidad, es una persona muerta. Una persona que pretenda vivir sin santidad es una persona que vive pero no existe, me hago entender, o que existe más bien pero no tiene vida. Es un ser inerte, es una materia inerte. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos tomados de él y Dios es santo. No es que la santidad es algo que yo tengo que aprender, que a qué pereza la santidad. No es eso, amado. La santidad es nuestra esencia porque es la esencia de Dios. La santidad es nuestra esencia porque es la esencia de Dios. Por eso se nos demanda vivir en santidad. De hecho, si me permiten hacer esta expresión, no lo sé, si me permiten usar esta expresión, ni siquiera debiéramos buscar santidad. La santidad no es algo que se deba buscar, la santidad es algo que debemos tener. La santidad es algo como el agua, como la sangre en nuestro cuerpo. Trata de entender cómo vivir sin sangre. ¿Me estoy dando a entender? Es como si te extrajeran la sangre y tú sin sangre trataras de buscar sangre para vivir. No, la santidad es como la sangre dentro de nosotros. Lo que es la sangre para el cuerpo, el agua para el mismo cuerpo, lo que son las células para el mismo cuerpo. Así es la santidad para nuestra existencia. Entonces fuimos, número uno, dice Pablo, fuimos escogidos en él. Nuestra esencia es santa. ¿Dónde vemos ello? Dios lo confirma en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 5, cuando dice, antes que nacieras te santifiqué. Antes de que tú nacieras, yo ya te había santificado. ¿Sí ves? El profeta no había nacido, es decir, Dios le está diciendo al profeta, ustedes no habían nacido y ya eran santos, yo ya los había santificados. Nosotros no fuimos santificados cuando llegamos a la tierra. Nosotros fuimos santificados porque vivíamos en él. Eso lo aclara Jeremías capítulo 1. Ahora bien, dice que en él estábamos, nuestro origen es Dios y nuestra esencia es santidad. Aprendamos a vivir en santidad. Manifiesta santidad. Amén. Tu esencia es santidad. Y número 2, desde antes de la fundación del mundo, habla de tiempo. No había existido el mundo, no existía el mundo, no habían animales, plantas, etcétera. Eso no había sido fundado, eso no había sido inaugurado y nosotros ya existíamos. ¿Por qué existíamos? Porque nosotros existíamos en los pensamientos de Dios, en la mente de Dios. Fuimos una idea de Dios, amén. Fuimos una idea de Dios, así como la creación fue una idea de Dios. La Biblia dice que Dios es el gran arquitecto, pero también dice en Hebreos que Jesús es el autor.
Entonces la Biblia llama a Dios como el arquitecto de la creación y a Jesús como el autor de la salvación. Esos dos términos, arquitecto y autor, son importantes. En el caso mío con mi esposa, nosotros escribimos libros. Hemos escrito 3 libros que hemos publicado. Realmente hemos escrito 6 libros, 7 libros ya, pero hemos podido publicar hasta ahora 3. Somos autores de ese libro. Todo lo que está impreso en esos libros, obviamente lo que el Espíritu de Dios nos ha dado, pero nos pertenece a nosotros. El que lea un libro de esos podrá entender todo lo que estaba dentro de nosotros como una idea, como un pensamiento. De igual manera el arquitecto, cuando tú le presentas al arquitecto el deseo de que construya tu casa, el arquitecto comienza a manifestar sus ideas, sus imaginaciones, sus proyecciones, sus objetivos, y edifica esa casa, y cuando te muestra la casa tú quedas asombrado y dices, wow, qué hermoso. Claro, esa casa es la idea, el pensamiento de un arquitecto. Esa casa ya existía, tú no la habías visto, pero ya existía. ¿Dónde existía? En la mente del arquitecto, amén. Los libros que hemos vendido existían, sino que había que manifestarlos. ¿Pero dónde existían? En la mente de mi esposa, en mi mente, en el espíritu de mi esposa y en mi espíritu. Entonces, antes de la creación del mundo, venimos antes de que las cosas fueran creadas, es decir, somos tan antiguos, pudiéramos decirlo, como lo es Dios, y hablo en término espiritual. Aunque tengas una edad cronológica, 25, 30 años, desde el día en que naciste físicamente, según el Salmo 119, el embrión, ¿verdad? Mis ojos vieron tu embrión, etcétera, la parte natural. No estoy hablando de esa edad cronológica tuya es diferente a la edad de tu existencia espiritual. Tú eras un espíritu habitando en los pensamientos de Dios. Pablo habla acerca de nuestra originalidad, discúlpeme la palabra tal vez mal expresada. Pablo habla acerca de nuestro tiempo de existencia antes de la fundación del mundo, y fuimos manifestados en la tierra para vivir y manifestar, disculpe la redundancia, esa santidad y el caminar sin mancha delante de Él. De manera, amados, que para ir cerrando, porque vamos a hacer videos de 20 minutos, los pensamientos de Dios, según lo que acabé de enseñar, fueron impresos en la naturaleza de la humanidad representada en el primer Adán. Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa frase que es muy conocida en el cristianismo, o este versículo que es muy conocido, muy citado, es importante entenderlo, no es simplemente tinta negra sobre un papel. Esto habla de lo que fue impreso a la humanidad a través de Adán. Los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, la mente de Dios, todo lo que es el ser de Dios fue impreso en la humanidad a través de Adán, en medio de haberlo hecho a su imagen y haberlo creado a su semejanza. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y lo creó, porque son dos cosas diferentes, lo hizo a su imagen, y cuando lo creó conforme a su semejanza, lo que estaba haciendo Dios era imprimiendo, como ves aquí este logo de esta marca sobre este saco. Este logo representa, quienes conozcan este logo saben, esa marca, no necesitan leer aquí para entender por el logo lo que es esa marca, el valor de esa marca. Entonces, cuando uno ve un logo impreso, sabe a quién le pertenece esa prenda le pertenece a esta marca, ¿me hago entender? De igual manera, sobre nosotros, a través de Adán, se imprimió, fue impresa la naturaleza de Dios a través de su imagen y a través de su semejanza. Fuimos impresos de la misma manera que este logo fue impreso. Bueno, yo voy a dejar hasta ahí. Vamos a continuar mañana con la mente de Cristo. Es una enseñanza que estamos comenzando. Esperamos que lo que pudimos soltar hoy sea de gran bendición para su vida. Continuaremos con una nueva consecuencia de lo que va a ser esta enseñanza. El Señor les bendiga, les amamos. Gracias por inscribirse en este canal, por seguirnos. Ayúdenos a reproducir esta palabra. Bendiga la obra de Dios. Dios lo bendice a usted, lo va a bendecir grandemente. Bendiciones, que tu familia sea bendecida, que tu ministerio sea levantado y que los propósitos de nuestro Padre Dios se cumplan en tu vida. Muchas gracias.